Si tienen a un menor a tu lado, te pido que no veas este video en ese momento ya que no es contenido para niño. Tanto hombres como mujeres pueden experimentar cambios importantes en su salud sexual debido a esta enfermedad. Pero primero, si te parece útil esta información, no te olvides de suscribirte a mi canal para recibir más consejos sobre salud. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Si quieres saber cómo la diabetes puede impactar el pene en los hombres y la salud íntima en las mujeres, quédate conmigo durante los próximos minutos. Te sorprenderá lo que aprenderás. La diabetes afecta el flujo sanguíneo en todo el cuerpo incluyendo el pene. Con el tiempo, los niveles elevados de azúcar pueden dañar los vasos sanguíneos y los nervios, lo que dificulta lograr o mantener una erección. Pero ¿cómo se desarrolla esto? Les explico. Pueden experimentar niveles bajos de testosterona, lo que afecta la libido, que es el deseo sexual, y la función eréctil. La diabetes tipo 2, en particular, está relacionada con la resistencia a la insulina y la obesidad. Ambos factores pueden contribuir a una reducción en la producción de testosterona y afectar los vasos sanguíneos. Esto incluye a las arterias del pene, que deben dilatarse para permitir que entre suficiente sangre durante una erección. A su vez puede causar aterosclerosis, una condición en la cual las arterias se endurecen y se estrechan, lo que disminuye el flujo sanguíneo al pene. Puede dañar los nervios que controlan la erección, una condición llamada neuropatía diabética. Estos nervios, que están implicados en el envío de señales entre el cerebro y el pene, pueden verse afectados por los altos niveles de azúcar en sangre, lo que dificulta que el pene responda adecuadamente a la estimulación sexual. Este daño neurológico puede llevar a una disminución o pérdida completa de la sensación en el pene. Este es uno de los síntomas más comunes en hombres con diabetes no controlada. Si notas que tus erecciones son menos frecuentes o difíciles de mantener, esto podría ser un signo de disfunción eréctil, lo que puede llevar a una disminución de la sensibilidad o incluso a la incapacidad de sentir placer durante el sexo. Esto puede generar frustración y problemas en la vida sexual. La pérdida de sensibilidad en el pene durante las relaciones sexuales es lo que afecta el disfrute y la intimidad. En el caso de las mujeres, la salud íntima también se verá afectada. Empiezan a padecer de sequedad vaginal, problemas con el flujo sanguíneo y la lubricación vaginal. Todo esto es debido a un descontrol de la diabetes mellitus, lo que puede hacer que las relaciones sexuales sean incómodas o dolorosas para ellas. Si sientes ardor, irritación o dolor durante las relaciones, esto podría estar relacionado con la sequedad vaginal causada por la diabetes. También puede hacer que las mujeres sean más propensas a infecciones por hongos y otras infecciones vaginales debido a los niveles altos de azúcar en la sangre, que crean un ambiente perfecto para que crezcan bacterias y hongos. Las infecciones por hongos, más conocida por candidiasis vaginal, el exceso de azúcar favorece el crecimiento de este hongo llamado cándida. Este ya vive en el cuerpo de forma natural, pero con demasiada glucosa, se multiplica rápidamente, puede provocar molestias durante las relaciones sexuales o al orinar. Las mujeres con diabetes también son más propensas a desarrollar infecciones urinarias. Esto sucede porque el exceso de azúcar en la orina crea un ambiente perfecto para que las bacterias, como Escherichia coli, crezcan en la vejiga y las vías urinarias. Los síntomas pueden incluir dolor o ardor al orinar, necesidad constante de orinar, dolor en la parte baja del abdomen y orina turbia o con mal olor. ¿Por qué ocurre esto? El sistema inmunológico de las personas con diabetes suele ser más débil, lo que significa que el cuerpo no puede combatir las infecciones con la misma eficacia que en personas sin diabetes. Además, si los niveles de azúcar no se mantienen bajo control, el cuerpo también tarda más en sanar, lo que significa que las infecciones pueden durar más tiempo y ser más difíciles de tratar. La disfunción sexual puede afectar profundamente la autoestima de hombres y mujeres. Muchos sienten vergüenza, ansiedad o incluso depresión, lo que a su vez empeora la calidad de vida y las relaciones personales. Estos problemas en la intimidad pueden llevar a distanciamiento en las relaciones de pareja, lo que genera tensión emocional y a su vez lleva a separaciones y rupturas. La clave es no avergonzarse, necesitas buscar ayuda médica lo antes posible. Existen tratamientos y cambios en el estilo de vida que pueden mejorar significativamente estos síntomas. Ahora veremos cómo prevenir estas infecciones en hombres y mujeres. Empezando por los hombres, deben tener control estricto de la glucosa. El manejo adecuado de los niveles de azúcar en sangre es crucial. Mantener los niveles de hemoglobina A1C en el rango recomendado,
generalmente por debajo del 7%, puede reducir el riesgo de daño a los vasos sanguíneos y nervios. Mantener un estilo de vida saludable es esencial para controlar la diabetes y prevenir complicaciones. Una alimentación rica en vegetales, frutas, granos enteros, proteínas magras y grasas saludables puede ayudar a mantener el azúcar en sangre estable. El ejercicio mejora la circulación y la salud cardiovascular, lo que también beneficia la función eréctil. Actividades como caminar, nadar o andar en bicicleta ayudan a mejorar el flujo sanguíneo y la respuesta a la insulina. Dejar de fumar si lo haces, esto daña los vasos sanguíneos y empeora la función eréctil. Es fundamental que los hombres con diabetes se sometan a chequeos regulares. En el caso de las mujeres deben seguir los consejos anteriores agregándole una adecuada higiene íntima manteniendo la zona genital limpia y seca, evitando los productos perfumados o jabones agresivos que pueden alterar el equilibrio natural de la flora vaginal. Usar ropa interior de algodón, este material permite que la piel respire y reduce la humedad en la zona, lo que disminuye el riesgo de infecciones. Evita los pantalones ajustados, la ropa muy apretada puede crear un ambiente cálido y húmedo, ideal para que se desarrollen hongos. Bebe suficiente agua, mantenerse bien hidratada ayuda a eliminar el exceso de azúcar a través de la orina y puede reducir el riesgo de infecciones urinarias. Deseo que toda esta información haya sido de mucha ayuda.